grupo de hombres de Dios muy usado por el Señor. Meditaba yo en algunas cosas del Señor y sentí en mi corazón compartir con ustedes unas cuantas enseñanzas que juntos analicemos algunos puntos importantes de, del Evangelio y de los días en que nosotros estamos viviendo. Yo he sido siempre un buscador de avivamiento, de, de historia, de lo que Dios hacía en el pasado, lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer en el día de hoy. Una de las historias de avivamiento de los Estados Unidos fue generada en los años 40. En esos años 1940, 1930, se levantaron un grupo, Dios levantó un grupo de hombres de Dios muy usado por el Señor, de mujeres y de hombres que literalmente removieron la nación americana y removieron al mundo. Y uno de esos hombres fue el evangelista Tele Osborne. El evangelista Tele Osborne, que yo conocí por la gracia de Dios en un aeropuerto de Chicago. Tuve la oportunidad de verlo cuando yo esperaba mi vuelo. Esto fue en el 2006, 2007. Él pasaba y yo lo miré. Y yo recuerdo que cuando le vi, pues rápidamente me lancé. Me lancé para interceptarlo, para que orara por mí, para oírlo. Y él muy amablemente, con muy poco español, me habló. Y yo le dije, dame lo que tú tienes, dame de lo que tú tienes. Y él me dijo tres cosas que me impactaron. Él me dijo, no te puedo dar lo que ya tú tienes. En ese tiempo yo no entendía mucho, como puedo entender un poco ahora. Lo que él trataba de decirme, tú tienes lo que yo tengo al Espíritu Santo. Y es lo que enseña las Escrituras. Y recuerdo que entre esas conversaciones él habló y me dijo, la iglesia pierde el tiempo pidiéndole a Dios que le dé algo. Él me dijo, la iglesia comete dos errores en la actualidad. Yo le pregunté cuál era. Y me dijo, número uno, la iglesia pierde el tiempo pidiéndole a Dios que le dé algo que ya Él le dio, que ya ellos tienen. Por decirlo así, un ejemplo, nosotros oramos muchas veces pidiendo a Dios que nos dé poder, pero esta es una oración un poquito contradictoria a lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Él hizo morar en nosotros su Espíritu y que el poder de Dios mora en nuestros corazones. Lo que debemos de hacer no es orar para que nos dé poder. Lo que debemos de hacer es orar para que se libere ese poder que ya recibimos en nuestros corazones. Deja de tomar fotos malas, usa IA. Toma una foto, abre Photoroom, toca fondos instantáneos y mira lo que ocurre. Tus fotos transformadas en un instante. Descarga Photoroom y haz de cada toma una obra. Es el Espíritu Santo de Dios. Ese fue lo primero que él me dijo. La iglesia pierde el tiempo pidiéndole a Dios que le dé algo que ya él le dio. Y número dos, la iglesia pierde el tiempo pidiéndole a Dios que haga algo que Él lo mandó a ellos hacer. Nosotros oramos así: Padre, reprende a los demonios. Padre, echa fuera a los demonios. Padre, sana a los enfermos. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, al libro se lo voy a buscar aquí, al libro de Marcos, capítulo, si tiene tu Biblia,
ábrela conmigo, estudia conmigo hoy. Yo sé que un poco de repente para muchos de ustedes y tal vez no mucha gente se conecta porque no fue algo anunciado ni programado para que la gente ya tuviera la expectativa. Es algo que percibí ahora de traer esta enseñanza. Bien, lo que vamos a estudiar son dos cosas hoy. Vamos a estudiar primero, vamos a estudiar, perdón, segundo, y Kabot, cuando la gloria se va, cuando la gloria de Dios abandona un ministerio, cuando la presencia se remueve de un ministerio. Y vamos a estudiar este punto que le estoy hablando, que me lo dijo el evangelista Tele Osman, que por cierto, yo he visto videos de este hombre, de cruzadas en la India, en Holanda, en Francia, cruzadas que no hay estadio. Literalmente, las cruzadas de Tele Osman, en sus años que estaba en ese movimiento, hoy en día no habría un estadio que pudiera retener las multitudes que iban a la cruzada de este gran hombre de Dios, Tele Osman. Pero yendo a la parte segunda que él me dijo, cuando me dijo primero, la iglesia pierde el tiempo pidiéndole a Dios que le dé algo que ya le dio. Y segundo, la iglesia pierde el tiempo diciéndole a Dios que haga algo que Él lo mandó a ellos a hacer. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que Dios nos mandó a hacer? Que nosotros decimos que lo hagan. Pero Él ya nos mandó a nosotros a hacer. Aquí está en el libro de Marcos 16, dice, 15, verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vienen cosas mortíferas, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escuche esto tan interesante. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios. Mucha gente en el Evangelio le dice a Dios que reprenda a los demonios o que eche fuera a los demonios, cuando es Dios quien nos mandó a nosotros a reprender los demonios y a echarlos fuera, a poner las manos a los enfermos y estos se sanarán. El verso 19 de Marcos 16 dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Literalmente Jesucristo está a la diestra de Dios. Y ellos saliendo en obediencia a lo que Dios había hablado, saliendo a predicar en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando las palabras con señales que le seguían. Es interesante la última parte. Dos cosas importantes, ayudándole al Señor. Pero recuerden que el primer verso del capítulo, perdón, el verso 19, dice que el Señor, después que le habló, fue recibido y se sentó a la diestra de Dios. Luego en el verso 20 dice que el Señor en la tierra lo ayudaba. Aquí nos está hablando primero que el Señor Jesús fue ascendido, se sentó a la diestra del trono de Dios, pero luego dice que el Señor estaba ayudándolo a ellos en la tierra, confirmando la palabra con señales. La explicación es la siguiente: Jesucristo, el Hijo de Dios, está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo, que representa al Señor y que es el Señor, el Espíritu del Señor, está aquí con nosotros, haciendo y confirmando la señal, con señal y prodigio, nuestro mensaje. Lo segundo es que toda predicación del Evangelio debería de ser confirmada por el poder de Dios. En esos años 40 surgieron muchos hombres usados por Dios que literalmente trastornaron ciudades, trastornaron países. Aquí mismo en el estado de Kansas, lo que Kansas, el centro de los Estados Unidos, fue muy visitado por ese tipo de avivamiento. Esas cruzadas duraban hasta
15, 20 días, un mes. Por ejemplo, el evangelista Chamba, que ya partió con el Señor, que fue uno de los servidores, colaboradores que ayudaba al evangelista A. Allen. De hecho, se puede ver en los videos, el evangelista Chamba se ve jovencito allí, ministrando, cantando y presentando al evangelista A. Allen. Luego que Allen muere, Chamba desarrolla un ministerio evangelístico y este hombre dio una campaña en Nueva York, en uno de los condados de Nueva York. De hecho, hay video de esto porque en uno de esos videos él invitó al evangelista internacional Gigi Ávila, que predicó con un intérprete, y recuerdo que el mensaje era Cristo viene. Y esa noche fue tremendo. Ellos cuentan, según la estadística y el registro que hay en ese condado de Nueva York, la delincuencia se detuvo durante un mes entero. La campaña duró un mes y en un mes 30,000 personas se convirtieron a Jesucristo. 30,000 personas fueron convertidas, oraron por ellos y lo bautizaron. 30,000 personas fueron convertidas en 30 días que el evangelista Chamba dio una cruzada invitando a muchos evangelistas y entre ellos, repito, era el legendario evangelista Gigi Ávila. Perdonen, alguien me está llamando ahí y parece que no sabe que estoy aquí en vivo. Déjeme decirle, no, que no llame para que no interrumpa la transmisión. Entonces, mi querido hermano, te contaba que es importante relacionarse con gente sensible al Espíritu Santo, con gente de Dios, con gente que esté caminando bajo la guianza y la dirección del poder de Dios, porque con quien tú te juntas importa, porque eso puede determinar lo que sientes y lo que oyes. Este pastor Chamba que tuvo con Allen, también recuerdo que uno de los evangelistas de aquella entonces era William Branham, un hombre de señales notables, de milagros y maravillas, que creo que en este tiempo, creo que nadie estará operando en esa dimensión. Y en una campaña que él dio en Chicago, entre tantos ciegos, ciegos y milagros extraordinarios, uno de los milagros más sobresalientes fue una niña que no tenía ojos, tenía dos cuencas acá vacía, estaba sin la bolita, sin ojo, era ciega. Vino a él y él le ora, y cuando se le van quedando los ojos, él detiene la oración y le dice a la muchacha: disculpa, mi amorcito, no me dijiste de qué color quería los ojos. Y la niña le pidió un color azul y él oró y los ojos fueron creados con color azul. Impresionante. Pero en esa campaña de Chicago aparece, se ve en el video, un gran evangelista llamado Tommy Tine creo que se llama, que fue el que llevó el avivamiento a Argentina en los años 40, 50, que estamos hablando que había 500,000 de personas en un estadio. Eso era una locura, algo sobrenatural. Este hombre recibe fe y es inspirado en una de las campañas de William Branham. De hecho, yo tengo el video, la foto, donde él está sentado en la plataforma, y tengo libros donde William Branham lo menciona como uno de los colaboradores que le ayudaba a organizar la línea para orar por las personas y que así fueran sanados. Ahora bien, lo que hoy quiero tratar es un tema muy importante, porque he estado orando y he notado que hay una gran necesidad de volver. La gente dice volver a la senda antigua. Y al decir senda antigua, muchas personas tienden a pensar que hay que volver a un tipo de vestimenta y a una religiosidad. No, volver a la senda antigua es volver a estar en comunión con Dios
volver a estar en alineación con Dios, volver a caminar por donde Dios quiere que caminemos, por donde Dios quiere que andemos. Eso es volver a la senda antigua, volver a ese tiempo de búsqueda, de intensidad por Dios, a tener esa hambre, esa sed que teníamos por la presencia de Dios. Y en el libro de Samuel, capítulo 15, verso 30, le quiero contar la historia. Dios habla a Samuel y le dice, dile a Saúl que vaya y deshaga al pueblo de Amalek. Amalek era un pueblo perverso que había resistido a Israel en el desierto y que Amalek se le opuso a Israel para que no avanzara. El espíritu de Amalek es un espíritu que solo ataca a los que comienzan a avanzar. Hoy posiblemente alguien está siendo atacado por el espíritu de Amalek y no se ha dado cuenta. El espíritu de Amalek es un espíritu que ataca a los que se quedan atrás, a los débiles y a los que están cansados y a los que están debilitados. Amalek no se levanta contra alguien que esté sentado en su casa. Amalek se levanta cuando ese alguien se moviliza y toma acción en lo que Dios le ha dicho y comienza a accionar en lo que Dios dijo que accionara. Hay muchos cristianos, y déjenme tocar esto acá, antes de entrar en el tema de Icabod y de Saúl. Amalek, hay muchas personas que hoy en día no saben contra qué están luchando. Tú lo piensas, cuando tú estabas sentado, que no hacían mucha cosa, que no le creía a Dios, que no avanzaba, literalmente tú no tenías ataque ni problema. Pero en cuanto te levantas para hacer la voluntad de Dios, para moverte en dirección a lo que Dios te ha dicho, se levantará un Amalek, se levantará un espíritu de Amalek para aprovecharse de tu cansancio, de tu estrés, para tratar de detenerte en el camino. La guerra que hoy tú puedes estar teniendo o experimentando no es necesariamente porque te sientes triste o no. La guerra que tú puedes estar experimentando puede ser porque decidiste avanzar, decidiste creer, decidiste moverte en fe en Dios. ¿Ve? Y Satanás ha utilizado un sinnúmero de espíritus para tratar de detenerte. Espíritu de desánimo, de desaliento, o espíritu que trabajan para traer desaliento y desánimo a tu corazón. Ahora bien, ¿cómo se vence Amalek? Amalek se vence con la unción y con el descanso. El descanso y la unción. Moisés vencieron a Amalek cuando Hur y Aarón le tomaron las manos y la vara y se la mantuvieron arriba. Lo hicieron descansar sobre una roca y le tomaron la mano y lo ayudaron. Amalek no se vence solo. Amalek se vence con el descanso y con la unción y con ayuda de otro. Por eso yo te animo a que no sufras solo ni sola. Acércate a alguien que pueda levantarte la mano, que pueda levantarte la vara, que pueda ayudarte a mantenerte creyendo. Júntate con personas cuyas palabras te ayuden a enfocarte en lo que Dios te ha dicho. No puedes seguir solo o sola en esa lucha. Llama a alguien, llama amigos, amiga, explícale y que oren contigo. Porque esto fue lo que ayudó a Moisés a mantener la vara arriba y a poder vencer a Amalek abajo con el ejército de Israel y con Josué que estaba peleando la batalla. Para vencer a Amalek se necesita un equipo. El equipo de Josué, el equipo de Aarón y Hur y a Moisés. Es en equipo, es en unidad. Entonces, este ejército de Amalek, maligno, malicioso, aprovechadores, que solo se aprovechan de los débiles, se aprovechan de la persona cuando esté en debilidad,
Se aprovechan de la persona cuando está en cansancio. Y este es un espíritu que puede estar, puede estar influenciando apóstoles, predicadores, que se aprovechan de los débiles para sacarle los beneficios. Entonces Dios le dijo a Moisés, yo voy a deshacer este pueblo. Entonces llegó el momento de deshacer ese pueblo en el tiempo de Saúl, y Dios le dice a Samuel, dile a Saúl que vaya y destruya a Amalek como yo lo juré. Entonces Saúl se va, destruye gran parte de Amalek, pero deja al rey vivo y las vacas gordas vivas. Esto desagradó a Dios. Entonces llega Samuel y le dice, ¿por qué hiciste esto? Y Samuel corrige y reprende a Saúl y le dice, lo que has hecho está mal. Saúl dice, sí, he pecado contra Dios. Pero aquí le dice en el verso 30 del capítulo 15, 1 Samuel, y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo. Es increíble ver, pero sumamente increíble ver cómo Saúl devaloriza la desobediencia que ha hecho. Para Saúl no importa lo malo. Para Saúl lo que importa es, hónrame delante del pueblo. Mi hermano, le llega el profeta y le dice, Jehová te va a desechar. Te ha desechado por lo que has hecho. Y en vez de llorar, arrepentirse y buscar a Dios misericordia, lo que le pide a Saúl es, a Samuel, hónrame delante del pueblo. Ese es el tipo de líder desagradable que no caminan con la presencia de Dios. Pueden caminar con ciertos dones, pero no con la presencia. Estamos en una generación y en un tiempo muy difícil, donde debemos de orar por el pueblo y orar por nuestros hermanos. Porque estamos en un tiempo donde lo único que aparentemente importa es la honra del pueblo. Hónrame delante de los ancianos y delante del pueblo. Así yo esté mal, hónrame. No importa, Samuel, que Dios me ha rechazado. Nada más tú lo sabes y Dios lo sabe, por el pueblo no. Y como el pueblo no sabe que Dios me ha rechazado, trata de fingir que Dios está conmigo. Sigue orando delante del pueblo. Es el espíritu de Saúl. Ese es el tipo de ministerio de pastores, de predicadores, que quieren empujar una posición que no viene de Dios. Que quieren una aceptación cuando todavía Dios no se la ha dado. Que quieren ser posicionados por la fuerza, a través del esfuerzo humano, cuando Dios no lo ha posicionado. Y hoy en día estamos en un dilema grande porque vemos cómo hay personas que ya no fluyen, sino que empujan cada cosa que quieren lograr y usan todos los mecanismos, todas las altimañas, todo lo que está a su alcance, todos sus millones, todo su dinero, todo lo que pueden por posicionarse de donde ya Dios lo bajó, por querer ser lo que Dios todavía no le ha puesto que sea. La Biblia dice que Dios a quien quiere enriquece y a quien quiere empobrece. La Biblia dice que Él es que levanta al pobre del muladar y lo sienta con príncipe. No caigamos en eso. No dejemos que ciertos personajes que existen en este mundo no influencien para que nosotros queramos empujar para estar a donde Dios no nos ha puesto. Y yo necesito que oigan esto. Y de hecho, viene un programa donde ahora nos toca a nosotros hablar y aclarar puntos importantes doctrinales y señalar puntos que estamos viendo que no están bien y que no están conduciendo al pueblo de Dios a un encuentro con Dios y una dependencia real del poder y del Espíritu Santo de Dios. El espíritu de Saúl, el espíritu de Amalek, es el que ataca a los débiles, a los cansados. Pero el espíritu de Saúl es el que ignora la ley de Dios porque está enfocado en la honra del hombre. El espíritu de Saúl ignora la mentira, ignora el adulterio
ignora la fornicación, ignoran los engaños, ignoran los robos, porque su enfoque no está en agradar a Dios, sino en honrarme delante del pueblo. Y eso hay que orar, porque hay muchísimas personas que necesitan alinear su corazón. Llámense evangelistas, cantantes, salmistas, pastores, apóstoles, maestros, querubines, patriarcas, rabinos, quien sea. Este afán, esa ansiedad, esa desesperación por ser más que el otro, por alcanzar más que el otro, por ser más mencionado que el otro, por ignorar al otro, porque yo soy fulano o fulana y yo tengo que estar primero que otro. Eso es algo tan triste porque han bloqueado el fluir del Espíritu Santo cayendo en orgullo. El afán que hoy se ve, y esto, compartan este video, no lo voy a borrar, lo voy a dejar allí para que ustedes lo compartan, porque es necesario que llegue la luz al corazón de mucha gente a través de estas palabras. La gente ha caído, ese afán que hay hoy, ese espíritu de Saúl. Óyeme, Samuel le dice, tú estás mal, ofendiste a Dios, desobedeciste a Dios. Dios te dijo que hiciera esto, hiciste lo que tú quisiste. Porque la gente que lo que busque honra del pueblo, no le importa la opinión de Dios, no le importa si está bien o está mal delante de Dios, lo que le importa es quedar bien delante de los hombres.